13:26 horas. Entrada 74. Escribo esto bajo la luz temblorosa de una linterna que sostiene Víctor. Las últimas 48 horas han sido la peor pesadilla desde que esas cosas empezaron a aparecer en torno a mi casa, hace 1.000.000 de años. Pasados 12 minutos desde el último estertor, el cuerpo de Wakar comenzó a mostrar una serie de pautas nada naturales. En su pecho no se apreciaba movimiento pulmonar de ningún tipo, por lo que deduzco que esas cosas no respiran, pero sin embargo una especie de tic nervioso le recorría el brazo derecho, donde tenía el rasguño. Estaba muerto, y sin embargo, su brazo se sacudía y se contraía como sacudido por una descarga nerviosa. Era increíble. Por si no fuera suficiente, al cabo de tan solo un par de minutos sus ojos comenzaron a moverse. Cuando había muerto, Wakar tenía los ojos abiertos y ahora sus pupilas, aún cubiertas de cuajarones de sangre y lagañas, se movían inquietantemente de un lado para otro, sin enfocar la mirada en ningún punto. Tenía las córneas totalmente enrojecidas a causa de la rotura de docenas de microscópicas venas, y eso le daba a su mirada un aire totalmente diabólico. El conjunto resultaba absolutamente estremecedor. El temblor del brazo se fue propagando a las otras extremidades. Al cabo de unos minutos todo el cuerpo de Wakar vibraba como sometido a una corriente eléctrica. De alguna manera, oscura, desconocida y ominosa, todo su cuerpo estaba volviendo a la vida. Y digo su cuerpo, porque Wakar, su esencia, su alma, su espíritu o como quiera que se llame, ya había volado muy lejos. Dentro de aquel cuerpo tan solo habitaba un monstruo. Permanecíamos como hipnotizados contemplando aquel espectáculo antinatural. Usman estaba aterrorizado, con un par de gruesos lagrimones rodando por sus mejillas y sollozando ruidosamente mientras se aferraba a su ac como si le fuera el alma en ello. Aquel chico estaba a punto de perder la cabeza. Todo aquello estaba resultando demasiado duro para sus nervios. Por su parte Shafiq parecía no querer aceptar aquella realidad y se balanceaba obstinadamente hacia adelante y hacia detrás, recitando suras del Corán de forma obsesiva, en una especie de estado catatónico, con un sordo murmullo que ponía los pelos de punta. De fondo, el rugido de la multitud de no muertos del exterior y los golpes constantes que propinaban a la verja. En conjunto, el sonido del infierno. Víctor sostenía con las dos manos la enorme pistola que le había arrebatado a Kritsinev. Con un gesto decidido, inspiró profundamente, la amartilló de forma aparatosa y apuntó el cañón a la cabeza de Wakar, que empezaba a balancearse hacia los lados, mientras intentaba incorporarse. Negué con la cabeza y le sujeté el brazo para que bajase el arma. Quería ver. Necesitaba saber. ¿Nos reconocería? ¿Podríamos hablar con él? Kritsinev apareció súbitamente en la puerta, tambaleándose, con una expresión adormilada en su cara, que se transformó en un enorme gesto de sorpresa al contemplar aquella delirante escena. El ucraniano se había despertado con ganas de orinar y de camino al baño se encontraba a sus dos rehenes armados, a dos de sus hombres totalmente abrumados por la situación y al tercero en plena transformación en uno de esos seres. Por un momento pareció no comprender muy bien la situación. Al cabo de unos segundos la luz se hizo en su mente y se precipitó hacia Shafiq, arrebatándole el ac. Wakar ya había conseguido incorporarse hasta una posición sentada en esos momentos, y miraba a su alrededor aún algo aturdido, pero con una expresión ansiosa en su rostro. Un nuevo monstruo acababa de nacer, solo 12 minutos después de su muerte. Era espantoso. Kritsinev se acercó a Wakar y le apuntó con manos temblorosas. Con voz quebrada le gritó algo en urdu. Wakar no respondió y siguió en su empeño por incorporarse. Le volvió a gritar de nuevo y esta vez el monstruo, que ahora era Wakar, giró su mirada hacia él y profirió un gemido aterrador, mostrando una boca oscura y manchada de sangre y pus. Fue demasiado para Kritsinev. Dando un paso atrás, apretó el gatillo. El AK estaba en modo automático y saltó en sus manos cuando descargó una ráfaga de balas que transformó instantáneamente la cabeza de Wakar en una pulpa rojiza, como una sandía atropellada por un camión, empapando al propio Kritsinev de sesos y sangre. Aquello era excesivo. Uno de los pakistaníes vomitó entre ruidosas arcadas, mientras el cuerpo de Wakar caía de espaldas aún presa de convulsiones. Kritsinev parecía estar poseído por las furias. Saltando por encima del cuerpo de Wakar, se acercó hasta nosotros apuntándonos a la cabeza. Por un segundo pensé que sufría alguna clase de delirium tremens por culpa del alcohol y que nos iba a cepillar a todos.
Sería un final absurdo e irónico, sobrevivir al apocalipsis y a centenares de no muertos para acabar asesinado por un borracho con alucinaciones en la trastienda de un local abandonado. Afortunadamente Krichinev aún mantenía el control y no disparó, pero no dejó de apuntarnos con su arma. Ladrando unas cortas frases en ruso a Krikchenko nos obligó a ponernos en pie contra la pared. Con un gesto rápido le arrebató la pistola al pequeño ruso, que por otra parte no hizo ningún gesto para oponer resistencia. Fue lo más inteligente por su parte. Con el ruido de los disparos los dos pakistaníes parecían haber salido de su estado semicatatónico y ahora estaban detrás de su jefe, arma en ristre, escrutándonos, esperando cualquier mínimo gesto hostil por nuestra parte para apretar el gatillo. No, lo mejor era poner cara de bueno y aguantar el tipo. Krichinev se abalanzó sobre nosotros y le propinó un violento puñetazo a Krikchenko, lanzándolo contra la pared. Con gesto de sádica satisfacción se giró hacia mí y alzó el brazo, dispuesto a darme mi ración. Me encogí, esperando el golpe. En ese momento un desagradable sonido de metal desgarrado atravesó toda la tienda. La verja empezaba a ceder.